Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta asamblea abierta que convoca el Partido Socialista de Navarra en torno a un tema fundamental, no solo para el partido, sino para la sociedad, como es la educación. La educación, que es sin duda base de la igualdad de oportunidades. La educación, la formación son elementos clave para generar una ciudadanía crítica, una ciudadanía formada y madura, y por eso es, como digo, uno de los ejes, uno de los pilares de las políticas programáticas y públicas del partido. Nos acompañan en esta asamblea abierta María Chivite, que es la candidata del PSN a la presidencia del Gobierno de Navarra y secretaria general del partido, y Carlos Jimeno, que es el secretario de Educación de la Ejecutiva. Seguramente sabréis un poquito cuál es el formato. Es un formato muy sencillo. Ellos harán una pequeña intervención para establecer los marcos, las ideas clave del partido en torno a la educación, y a partir de ahí lo que se quiere es generar un debate, una escucha, una interacción. Por eso se convoca la asamblea abierta, para que todo el mundo sea partícipe y sea parte activa de este encuentro. También a través de las redes sociales, quienes nos siguen, si quieren, pueden hacer sus preguntas o sus sugerencias o aportaciones. Así que, como se trata de hacerlo muy ágil y muy dinámico, pues damos la palabra a María para que haga una pequeña introducción y a continuación Carlos, y a partir de ahí comenzamos ya la interacción, el debate entre todos. María. Sí. Bueno, en primer lugar quiero... ¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros vuestra presencia en esta tarde de martes. Quiero también agradecer la presencia de Pedro Rascón, que es nuestro portavoz en el Parlamento en materia de educación. Bueno, como sabéis, el Partido Socialista está realizando estas asambleas abiertas porque lo que queremos es dibujar el futuro de Navarra con la ciudadanía. Y concretamente en esta Asamblea de Educación lo que queremos es establecer un compromiso con la ciudadanía en materia de educación, construir con vosotros y con vosotras nuestro programa electoral, nuestro contrato de vuestra mano. Hoy, bueno, como digo, concretamente queremos hablar y escuchar sobre algo que para nosotros es un pilar fundamental y que de hecho es el pilar fundamental del estado de bienestar, que es la educación. Para el Partido Socialista siempre la educación ha tenido una prevalencia en sus políticas, ¿no? Y creemos que las políticas públicas de educación, como digo, tienen que tener un papel fundamental. Por 4 motivos principales. Uno, por la igualdad de oportunidades. Yo creo que bueno, pues la socialdemocracia nace con una vocación de igualdad y creo que es a través de la educación como podemos conseguir esa igualdad. Y de ahí la necesidad sobre todo de promover el acceso universal a la educación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues garantizando una educación pública de calidad, con ayudas y con becas. Otro de los motivos fundamentales de la importancia de la educación es por el desarrollo económico. Hoy más que nunca el conocimiento es una fuente de valor añadido en cualquier economía, y no lo digo yo, sino que lo dice la Estrategia Europea de Conocimiento 2020, en donde el conocimiento a lo largo de toda la vida contribuye al modelo de desarrollo económico de los territorios. Por lo tanto, también como Navarra debemos apostar porque nuestra ciudadanía, porque todas las personas estén formadas como elemento de prosperidad para nuestra comunidad. Y en este ámbito creo que el inglés es un instrumento fundamental e imprescindible. Nuestro modelo de sociedad, la educación tiene que servir para manifestar nuestros valores fundamentales. Los valores cívicos deben primar sobre otro tipo de valores que yo entiendo, que el Partido Socialista entiende, como los valores religiosos, que deben quedar para otro ámbito, para el ámbito de la vida privada. Y sobre todo por el tema de la ordenación territorial. Pensábamos el otro día, haciendo reflexiones para el programa electoral, qué modelo de Navarra queremos, ¿no? ¿Qué ordenación territorial queremos para nuestra Navarra? Pues nosotros queremos que la gente siga viviendo en los pueblos. Y si queremos que la gente siga viviendo en los pueblos, tendremos que apostar por la escuela rural. Porque una de las cosas fundamentales que mantienen a la población en el territorio son las escuelas y también los centros sanitarios. Por lo tanto, tenemos que apostar con una política de discriminación positiva por la escuela rural. Como digo, estos son los 4 motivos fundamentales por los que entendemos que la educación es un pilar básico en nuestras políticas. Y ahora os voy a dejar con Carlos, el secretario de Educación, que va a concretar de temas más puntuales nuestra apuesta por la educación. Pero como digo, esta es una asamblea abierta, queremos construir
con vosotros nuestro compromiso en materia de educación y esperamos sobre todo vuestros comentarios y vuestras aportaciones. Carlos. Gracias, María. Bien, siempre es un placer hablar de educación y aún resulta más satisfactorio cuando hablas de educación con personas que están interesadas en la educación. En este sentido, en primer lugar, quiero agradecer a la secretaria general la apuesta que ha hecho en el programa y la apuesta que quiere poner en marcha en el ámbito de su acción política por el tema de la educación. Creo que la educación no es un gasto, que la educación es una inversión absolutamente irrenunciable para el progreso y para el bienestar social. Eso es una cuestión que tengo claro. Los socialistas y las socialistas establecimos un modelo universal educativo y un modelo equitativo de educación. Hemos sido los protagonistas en este país en la instauración de un sistema educativo para todos. Desde este punto de vista, desde este contexto, entiendo que la educación se le puede considerar el primer factor de progreso, tanto individual como también colectivo, y además es la pieza esencial, como ha dicho María, para la igualdad de oportunidades. No se puede entender una política educativa que no sea en un modelo universal, en un modelo plural, y nosotros entendemos que debe girar sobre una escuela pública, pero una escuela pública de excelencia. Esa es nuestra idea, esa es nuestra intención. Es más, creemos que la educación ahora mismo en este contexto económico es un factor de compensación social y es un enclave estratégico para acumular talento, para acumular capacidad en la ciudadanía que mejore pues, una economía moderna, una economía competitiva, una economía de alguna manera innovadora. Y es que además creemos que es un pilar estratégico en el sentido de que este acumule técnico, este empoderamiento de los ciudadanos puede favorecer que las empresas sean más competitivas, que sean más productivas en el modelo económico que en este momento tenemos. Desde luego nuestros valores son conocidos, nuestros valores son claros, son valores de socialización, son valores de igualdad y son valores que no van reñidos con la promoción del talento, que no van reñidos en ningún sentido con el esfuerzo y con la exigencia académica. Creo que esas cosas se han ido confundiendo en los últimos tiempos y nosotros estamos muy alejados. Sí que queremos una escuela inclusiva, una escuela comprensiva y desde ahí vamos a trabajar. Entendemos que el sistema educativo navarro tiene éxito actualmente por una característica, por una cualidad, porque es solo uno. Es solo un sistema. Para nosotros es exactamente igual el primer ciclo de 0-3 que la universidad, que los másteres y que el posgrado. Entendemos que el itinerario educativo tiene igual importancia en todos los niveles y entendemos que es un valor para toda la ciudadanía. Cualquier ciudadano tiene que tener la misma calidad, tiene que obtener la misma competencia en cualquier ámbito educativo y en cualquier elemento del itinerario educativo. Tenemos muy claro también que queremos a los mejores profesores. Queremos tener el mejor profesorado, ¿eh? Y para eso queremos apostar por la formación inicial, en los grados, en los posgrados. Queremos apostar por el modelo de selección del profesorado, queremos mejorar el modelo de selección del profesorado, queremos mejorar y ayudar a la práctica docente, al personal que ya está trabajando y sobre todo queremos instaurar de alguna manera una carrera profesional que reconozca el valor de los profesores que se comprometen más en la mejora del alumnado. Necesitamos personas cualificadas, necesitamos personas con actitudes de relacionarse, necesitamos personas con espíritu emprendedor, ¿eh? Y en este sentido la educación para toda la vida y la formación continua son aspectos innegociables para la sociedad del conocimiento. Estoy hablando de la formación profesional, ¿eh? La formación profesional nos va a dar esa continuidad y esas sinergias entre lo académico y lo social. Tenemos muy buenos centros en Navarra de formación profesional, tenemos muy buenos profesores de formación profesional, pero la internacionalización, la movilización, el avance tecnológico exige que hagamos un esfuerzo todavía mayor en el ámbito de la formación profesional. Todo lo que hagamos en formación profesional nos parecerá poco. Y además, la idea, el carácter prestigioso de la formación profesional estará en todas nuestras actuaciones. En ese sentido,
Como bien decía nuestra secretaria general, la escuela rural para nosotros no es nada superado, no es algo del pasado, todo lo contrario, es algo que tenemos que cuidar con esmero, es algo que fomenta la cultura de los pueblos, la cultura rural. Entendemos que es un ámbito geográfico, es un ámbito estructural, es un ámbito curricular y es un ámbito organizativo que tenemos que fomentar, que le tenemos que dar un plus, que tenemos que discriminar de forma positiva, porque queremos una escuela rural potente, una escuela rural digna y una escuela rural que sea líder en resultados académicos y en educación integral. Quiero hablar también, de alguna manera, de lo que habitualmente más interés suscita a nivel social, aunque vuelvo a repetir, para nosotros el itinerario académico es solo uno, y ese creo que es el valor. El valor del éxito es que el itinerario educativo sea solo uno. Pero nosotros promovimos la creación de la Universidad Pública de Navarra conjuntamente con toda la sociedad. Para nosotros la Universidad Pública de Navarra es un proyecto absolutamente de futuro. Es un proyecto que tenemos que fomentar. Entendemos que la Universidad de Navarra en este momento ha llegado a una consolidación en el ámbito científico, en el ámbito docente, en el ámbito social. De hecho, hoy hay un estudio del BBVA donde nos da unos buenos indicativos en el ámbito de investigación. Pero también entendemos que la movilidad, al igual que hacía referencia en la formación profesional, la internacionalización, y vamos a ser conscientes de que la información crece exponencialmente, que las nuevas tecnologías marcan el acceso a la información, que el universitario tiene una movilidad especial con respecto a otros sectores de la población y que esa movilidad implica, de alguna manera, un avance. Hay unos nuevos entornos que tenemos que satisfacer y desde ahí vamos a intentar que la Universidad Pública de Navarra sea una fábrica de ideas. Una fábrica de ideas y un polo de innovación que además obligue a los poderes públicos a que crezca, que obliga a los poderes públicos a respetar la autonomía universitaria, como no puede ser de otra manera, pero que también los poderes públicos hagan ver a la universidad que la sociedad necesita de su aportación para varias cuestiones, para sus proyectos, para sus estrategias. Antes hablaba de mejorar la formación inicial del profesorado. Obviamente necesitamos en este momento, donde, como ha dicho María, para nosotros el inglés no es un valor añadido, es una necesidad. En este sistema productivo, en este contexto de empleabilidad, aquí hay empresarios que lo podrán corroborar, es fundamental el conocimiento del inglés para los retos educativos, para los retos sociales. En una sociedad globalizada, el conocimiento y la adquisición de competencias en idiomas es fundamental. Y el Partido Socialista lo va a apoyar de la manera que mejor cree que puede hacerse, de una mejor manera de cómo se está haciendo hasta este momento. Pero en ese sentido creemos que la universidad puede colaborar para que la sociedad crezca, para que la sociedad mejore y para que los proyectos culminen. Tenemos muy claro que hay que darle un impulso, creemos que hay que ajustar la universidad a las necesidades que ahora mismo tiene la comunidad. Queremos una universidad que se ajuste a esas necesidades. Vamos a apostar por un proyecto plurianual de financiación de la universidad. Entendemos que con una financiación anual la investigación se va a ver resentida a medio y a largo plazo y obviamente la investigación necesita de cierta seguridad, de cierta estabilidad, de cierto respiro. No sin exigir resultados, no sin promover una investigación básica, pero también exigiendo nuevos campos de investigación que pueden estar en este momento ser necesarios, porque además creemos que el sistema productivo se tiene que apoyar en titulaciones potentes para que las empresas, como decía antes y como creo que no puede ser de otra manera, mejoren su competitividad y mejoren su productividad. Entendemos que las sinergias de la Universidad Pública de Navarra tienen que ir dentro del campus universitario Iberus y en ese sentido vamos a intentar colaborar y apoyar. Este es, digamos, nuestro marco, digamos, es nuestra intención y de verdad que esto no es un memorándum, esto es un propósito de intenciones que queremos que fluya y desde la influencia política que tengamos lo vamos a intentar con todo nuestro esfuerzo y con toda nuestra...
Bien, pues hecha esta exposición inicial, a partir de ahora se abre ya el turno de intervenciones, así que quien quiera pues puede levantar la mano y comenzamos. Yo la verdad que os digo es que ya de teorías generales y propósitos, ideas, ya está uno cansado. Sobre todo yo que me he dedicado toda mi vida a la educación, más de 40 años, yo lo que quiero son cosas concretas. Y, por ejemplo, un tema concreto, aún tengo varios aquí apuntados, pero un tema concreto es que me dijerais qué pensáis sobre el sistema actual de conciertos. Si vais a renovarlo, no vais a renovarlo, qué se puede hacer, porque creo que se pueden hacer muchas cosas y esto favorecería y beneficiaría lo que tanto predicamos, la enseñanza pública de calidad. Porque esto es grave. Tengo más, pero... Hola. Sí, yo quería saber cómo se va a evitar que la educación pública acabe siendo un gueto de emigración. Bueno, hacemos estas preguntas, vale. Voy a unir dos respuestas, porque creo que, dos preguntas, porque creo que la respuesta es similar. Hablaba Pilar del tema de las necesidades educativas especiales y hablabas del tema de escuela pública a guetos. Yo creo que es fundamental repartir equitativamente a las personas, equilibradamente a todas las personas, a todos los alumnos en todos los centros. Por lo tanto, creo que propugnar una adecuada y equilibrada distribución del alumnado es fundamental. ¿Para qué? Sobre todo para que no se produzcan los guetos y para que también, para que podamos atender de una manera correcta y con recursos adecuados todo el tema de las necesidades educativas especiales, ¿no? Por lo tanto, apostamos por un reparto equilibrado y eso tiene que ver con una disyuntiva que hay, ¿no?, en el tema de la libertad de elección de centros, por un lado, o el tema de las necesidades de ordenar cada uno, bueno, el reparto de los alumnos. Yo creo que se pueden conciliar las dos cosas, ¿no?, porque esto tiene que ver con la gestión educativa. El otro día veíamos, Carlos y yo, preparando un poco esta asamblea, como el 90 y tanto % de los alumnos que eligen la primera opción están en su primera opción. Y lo que queremos es que la gente tenga libertad de elección de centros, pero no que los centros elijan a los alumnos. Que eso se está produciendo, como sabemos, en determinados centros concertados. Eso entiendo que tiene que pasar por una comisión de escolarización y por un nuevo decreto de escolarización, en donde, como digo, lo importante es que haya un reparto justo y equilibrado de los alumnos. Y eso tiene que ver con el tema de los guetos y también con el tema de las necesidades educativas especiales. Eso por un lado. Carlos luego concretará más la respuesta. Prácticas con las empresas. Bueno, nosotros tenemos claro hacia qué modelo queremos ir y queremos ir hacia el modelo alemán, ¿no?
en donde, por ejemplo, pues la formación en las empresas es igual de importante que la formación dentro de los propios centros de formación. También hemos estado mirando, como digo, el otro día tuvimos una sesión intensa preparando esta asamblea, el modelo vasco en el que el País Vasco ha optado por dar una especie de pequeño salario a los alumnos que van a hacer formación a los centros, o sea, formación a las empresas, ¿no? Creo que tenemos que apostar mucho más por abrir los centros de educación hacia las empresas, no solo en la formación profesional, sino también dentro de las universidades, y que haya sinergias entre los centros educativos, ¿no? Eso es, por ahí es por donde tenemos que ir, que como digo es un modelo alemán en estos momentos. Sistema actual de conciertos, apuesta por la enseñanza pública de calidad. Lo tengo clarísimo. Yo siempre he entendido, y el Partido Socialista siempre ha entendido, que los conciertos, ya sean en educación o sean en sanidad, tienen que ser para cosas estructurales. Es verdad que en estos momentos existe 50% público y 50% concertado, si no me equivoco. Los números más o menos en educación 60-40. Nuestra apuesta es por los centros públicos. El otro día me planteaba Carlos que en Tudela en estos momentos están al 50-50. No podemos permitir que se cierren módulos en el público y a la vez y en el mismo sitio se estén habiendo módulos o unidades, perdón, en el privado, o sea, en el concertado. Nuestra apuesta es por el centro público, pero nuestra apuesta es hacer discriminación positiva, apostar por la calidad de los centros públicos. Carlos. Sí, bueno, vamos a ver, por ir un poco con los temas, atención a la diversidad. En el contexto y en la idea fuerza de la educación para la igualdad de oportunidades entra de lleno, como bien dices Pilar, la atención a la diversidad. Para nosotros la atención a la diversidad es incuestionable. Y de hecho a lo que decía el compañero en cuanto a que es la escuela pública la que está asumiendo el mayor número de alumnos con necesidades educativas especiales, con necesidades específicas de apoyo educativo para englobar a todas las personas que pueden tener dificultades de aprendizaje en este sentido, incluidos los alumnos de alta capacidad. Nosotros en nuestro programa tenemos muy bien atada, muy bien contempladas las actuaciones que vamos a tener en atención a la diversidad. Es decir, vamos a promover más recursos en atención a la diversidad. Vamos a promover mejorar las coordinaciones que establezcan mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, porque obviamente la política de recortes que se ha llevado en la comunidad ha impedido que haya un número de coordinaciones suficientes para que esos procesos de enseñanza-aprendizaje sean adecuados, sean óptimos. Vamos a mejorar la sectorización de estructuras para alumnos con necesidades educativas especiales, es decir, vamos a dotar de reglamentos, porque en esta comunidad los centros de educación especial tienen el mismo reglamento que en los centros públicos de infantil y primaria. No puede ser. Hay otros perfiles, hay otras maneras de trabajar. Eso lo vamos a ajustar. Vamos a intentar eliminar los dobles perfiles que perjudican a los alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela rural. No puede ser que un alumno con necesidades educativas especiales el mismo día tenga la atención de la profesora de audición y lenguaje, del profesor de audición y lenguaje y del profesor de pedagogía terapéutica. Habrá que temporalizar los apoyos a lo largo del periodo escolar y a lo largo de la semana y del calendario. Eso no puede ser que se hagan las cuestiones de ese tipo. Con respecto a las prácticas en empresas, hombre, nosotros vamos a seguir apostando por la formación dual. La formación dual es una formación profesional que ha instalado el Partido Popular en el Estado, pero nosotros la vamos a favorecer, la vamos a apoyar. Entendemos que tenemos que establecer clústeres entre la universidad, entre la formación profesional, para que se inserten de forma innovadora los alumnos en esas sinergias de educación. Y en ese sentido vamos a hacer esa apuesta. Ahora bien, el inicio de la formación dual ha sido muy dubitativo, mientras, como decía María, en Alemania el porcentaje es de un 40%, en España es del 15% y en Navarra mucho menos. En Navarra mucho menos porque hemos comenzado de alguna manera de forma dubitativa. Entonces nosotros vamos a intentar promover ese aspecto, pero también vamos a intentar arreglar la formación profesional básica. Obviamente la LOMCE ha sido una ley segregadora, ha sido una ley conservadora y lo que está haciendo es establecer
digamos, un ánimo clasista en la educación, ¿eh? Vamos a tener alumnos ya segregados que van al itinerario de formación profesional y, hombre, vamos a intentar cambiar la formación profesional básica, porque las ratios de 16 alumnos muchas veces no caben en los espacios físicos. El departamento prometió que no iba a haber dificultades conductuales y las hay. Y de alguna manera han retirado a los maestros de educación primaria del currículum permanente de la formación básica y se está asignando a profesores de educación secundaria y funcionaban mucho mejor los maestros de educación primaria. Pero es que además el currículum que se ha diseñado no es adecuado. El currículum lo están teniendo que ajustar. El currículum ordinario prácticamente de forma lineal a todos los alumnos y a todas las alumnas. En ese sentido vamos a cambiar eso también. Pero con respecto a los conciertos, ya lo he dicho, es una educación tenemos que educar todos a todos, pero no solo unos y otros no. Es decir, los centros tienen que ser un reflejo social, pero lo que no puede ser es que unos centros acumulen alumnos con necesidades educativas y otros centros de alguna manera escojan a su alumnado y no sean una representatividad social y todo lo contrario, generen fragmentación social. Lo que está claro es que las elecciones de unas personas y de unos ciudadanos no pueden ser a costa de otros. Es decir, nos hemos dotado de un instrumento que es de un instrumento que son una red de centros sostenidos con financiación pública. Nos hemos dotado de un instrumento que es la red concertada y la red pública. Desde luego, la LOMCE ya ha eliminado la preeminencia de la escuela pública. Se está notando. Como decía María, en Tudela se van a batir récords, ¿eh? Al final de la legislatura va a haber más alumnos escolarizados en centros concertados que en centros públicos, por coger una referencia. Pero es que además, no solo es que va a haber más alumnos escolarizados en centros concertados que en centros públicos, sino que se van a acumular alumnos con necesidades en centros públicos. Y obviamente eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Porque aunque a nosotros no nos gusta la LOMCE, hay algunas cosas que sí nos gustan de la LOMCE. Y el artículo 86 de la LOE y el 109 de la LOMCE dice que tiene que haber una escolarización equilibrada del alumnado. No lo decimos en el Partido Socialista, no lo dice María Chivite como secretaria, lo dice la LOMCE. Entonces, que se cumpla la ley, y que todos aportemos un esfuerzo y todos aportemos nuestro grano de arena. Y en ese sentido vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué preguntabas? Pues vamos a instaurar de nuevo las comisiones de escolarización. Vamos a promover que la Comisión General de Escolarización haga un estudio previo y que valore y prevea cómo está escolarizado, qué nivel de equilibrio de escolarización tiene el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Vamos a cambiar la normativa de admisión. Vamos a cambiar la normativa de admisión y vamos a poner la misma normativa en todos los centros. No vamos a permitir que unos centros tengan una normativa y otros centros tengan otra. Vamos a exigir transparencia de los fondos sociales y de los fondos públicos. No puede ser de otra manera. Como hablábamos el otro día María y yo y coincidíamos, lo que no se puede hacer en gestión pública es ser arbitrarios. Y yo creo que se está siendo arbitrario en la gestión educativa de la admisión del alumnado y creo que esas decisiones están perjudicando. Cuando hacía referencia al modelo de Tudela, quiero que sepan todos y todas que en Tudela se acaba de cerrar un colegio público. Pues no ha importado mucho. Se sigue fomentando decisiones que promuevan la reducción de líneas y de unidades en la escuela pública y el incremento de unidades en la enseñanza concertada. Ninguna animadversión a la enseñanza concertada, todo lo contrario. Colaborar todos y todas en esto, que todos los centros apoyemos exactamente igual la educación y que todos los centros, no solo unos, sean reflejo de la sociedad. Buenas tardes. Yo soy Roberto, vengo de la PIMA de un colegio de educación especial, el único colegio público que hay en la zona norte de Navarra, de educación especial, quiero decir. Tenía dos cositas. Primero, agradeceros que vayáis a aprobar un reglamento de organización de centros de educación especial, porque es totalmente necesario. Y luego tenía dos preguntas. Una, respecto a la educación especial, como digo, en Navarra hay dos centros públicos, uno en Pamplona y otro en Tudela. El de Pamplona casi tiene el doble de alumnos para el que se construyó en la actualidad. Eso quiere decir que la estructura del centro se nos ha quedado diminuta,
porque además ha crecido el número de afectación de los alumnos. Me gustaría saber si tenéis algún proyecto al respecto. Y otra cosa importante también para los padres de chavales de educación especial es qué ocurre con la educación a partir de los 21 años. Es decir, los alumnos que van a un centro ordinario, los alumnos que no están afectados por una discapacidad, pueden seguir educándose todo el tiempo que quieran. Los chavales que tienen una discapacidad, a los 21 años, o se van a casa, o pueden ir a un centro ocupacional si tienen capacidad, pero si no tienen capacidad, o van a casa o van a un centro de día, y su educación prácticamente se paraliza, cuando es un colectivo que necesita mucha más atención, mucha más educación para no perder simplemente lo que ha conseguido ganar en esos años. ¿Alguna más? Bueno, buenas tardes. Yo quería, en referencia a lo que ha dicho María de los valores cívicos que se deben de enseñar en la escuela pública y relacionándolo con la escuela concertada, yo creo que debemos hacer un esfuerzo del Partido Socialista de defender esos valores cívicos y castigar a las escuelas concertadas que no las cumplen. Y me refiero a las escuelas concertadas que segregan por sexos a su alumnado, que no me parece que favorezcan en sí la igualdad. Y luego también, hablando de la escuela concertada, que yo personalmente creo que debemos superar los complejos de la educación concertada y centrarnos en la pública. Me refiero a eliminar los conciertos completamente y destinar el dinero y los recursos que se ahorran de esos conciertos para escuela pública. Entonces, quería saber qué piensa el Partido Socialista en ese sentido. Muchas gracias. Yo no quisiera ser pesado, pero sobre el tema de los conciertos es que es una cosa que llevo 40 años dándolo vueltas, viendo cómo se llevan la cosa adelante, porque los conciertos nacieron con la misión de servir para ayudar, podríamos decir, o como queréis decirlo, si queréis, para completar la enseñanza que no podía llegar a la enseñanza pública. Pero esto se ha ido transformando de tal manera, sobre todo por la derecha, en todos los sitios, y aquí en Navarra en particular, que es una auténtica vergüenza. Entonces yo lo que quería preguntaros es fundamentalmente si tenéis intención de afrontar el tema de los conciertos y darles una vuelta, pero bien dada, porque si no estaremos en las mismas. Porque eso de decir que unas comisiones de escolarización, que eso ya lo teníamos, más menos, porque luego quien lo gestiona lo hace como le da la gana, ¿está o no está? Y entonces los conciertos, vuelvo a repetir, la derecha los ha prostituido, pero por completo. Acordaros de qué enseñanza era la que realmente debería estar concertada. Acordaros los que sois enseñantes. Luego no, como la escuela pública iba en buenas condiciones, porque los conciertos no afectaban a unas determinadas edades, pues resulta que había que eliminar o había que hacer algo para que no siguieran las escuelas públicas funcionando en condiciones, ampliando el número de alumnos, y había que hacer algo. Y se conciertan pues edades de escuelas infantiles que no eran concertadas, y el colmo ya fue, porque yo estaba trabajando en el Instituto Plaza de la Cruz, cuando ya la buena derecha de aquí nos concierta los bachilleratos. Entonces ya se nos hunden los bachilleratos, porque de tener, por ejemplo, el Instituto Plaza de la Cruz, por tener 1.400 alumnos, igual 800 alumnos en bachillerato, que te venían de aquellos centros que no estaban autorizados, o mejor dicho, no tenían concierto, pues se redujeron pues a 200, 300 alumnos. ¿Está o no está? Y eso no hay derecho. O sea, ese tipo de conciertos habría que revisarlo y darle el concierto al que realmente se lo merezca. ¿Está? Aparte de las unidades que se crean en un sitio y se quitan en otro, como has comentado, que eso no hay derecho. O sea, yo creo que el tema del concierto habría que eliminarlo. Si no eliminar el concierto, por lo menos que se cambie la estructura, porque como decía el compañero ahí, es que hay centros que no tienen derecho a tener un concierto. Los que segregan y los que son realmente centros privados, porque el que quiera llevarlo que se lo lleve, pero que se lo pague. ¿En qué artículo de la Constitución dice que hay que pagar o hay que ayudar a los centros concertados? En ningún sitio. Únicamente dice que los padres que quieran elegir un centro distinto del que está establecido, que lo pueden hacer, pero no que se lo paguen. ¿La sanidad y la educación no es lo mismo?
Si yo quiero elegir, en lugar de sanidad pública, quiero elegir la sanidad privada, ¿me la pagan? ¿Por qué así? ¿Por qué sí la enseñanza concertada? Y sobre todo, algún tipo de enseñanza concertada. Y sobre todo, en el caso que tenemos, que como esto siga así, la enseñanza pública se va al garete. Me estás hablando de Tudela. Puede pasar en Tudela y en otros sitios. Y luego que os oiga decir que, claro, hay que conjugar lo de la libertad de elección de centro, que es una idea de derechas, si no lo sabíais. Porque, dígame usted, ¿qué libertad de elección de centro tiene un niño que está en Zugarramurdi? ¿Le van a pagar el colegio porque venga aquí a un centro concertado? Pues tenían que pagarle. Si tiene el mismo derecho que el otro padre para elegir el centro, que se lo paguen también. La libertad de elección de centro es un cuento. No existe. Es una mentira. Y esa mentira hay que desmontarla. Como hay que desmontar otras mentiras, como por ejemplo que dicen, en la prensa salen, pero muy a menudo, artículos en este sentido. Es que un niño en un centro concertado es más barato que en un centro público. Ya. ¿Por qué las Ursulinas no se van a poner en un colegio allí en Zugarramurdi? Y que tengan 10 alumnos o 15 alumnos. A ver cuánto les cuesta a un alumno en esas características. Todo esto, desde luego, o se da una vuelta, pero fuerte, 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 o en otra dirección distinta, el tema de los conciertos, o si no, este será el caballo de batalla que nos arruine la escuela pública. Empiezo yo contestando algunas de las cuestiones. Bueno, Kevin, yo creo que el Partido Socialista lo tiene muy claro en cuanto a apostar por los valores cívicos dentro de la educación, porque entendemos que apostamos por un modelo de integración social. Nosotros apostamos por la educación por la ciudadanía. Ya sabéis que nos la han quitado de los centros escolares. Apostamos por educar en valores como pues, el respeto, la libertad, la igualdad, etcétera. Y bueno, no sé si pudisteis ver el otro día, pregunté al ministro Wert sobre el tema de la religión, enseñanza religiosa, que ha vuelto a ser obligatoria y que además consta para nota. Yo creo que los valores religiosos deben quedarse para la vida privada y creo que esta es la apuesta del Partido Socialista. Apostar por educación por la ciudadanía y no por religión. El tema de la segregación. Nosotros en el Parlamento de Navarra, y corrígeme si me equivoco, Pedro, aprobamos una ley para que no se concertada con centros que segregan por sexo. Por lo tanto, es verdad que también se perdieron algún... No, lo hemos aprobado en una ley, pero también es verdad que la historia nos marca que se perdió en el Tribunal Constitucional hace ya 20 años y que se les tuvo que volver a pagar y volver a concertar. Por lo tanto, quiero decir que nuestra apuesta es no concertar centros que segregan por sexos, pero, bueno, y la LOMCE además lo permite y lo favorece además. ¿Qué nos hace falta para, como decías, el tema de los conciertos? Pues al final nos toca, o sea, lo que nos falta es poder gestionarlo. Porque por mucho que tú hagas una ley o una comisión de escolarización, esto queda en manos de quien gestiona. Lo que nos hace falta es poder gestionar la política educativa en esta comunidad. Porque el que tiene la gestión tiene la fuerza. Por lo tanto, lo que tenemos es que ganar las elecciones para poder cambiarlo. Bueno, Carlos. Sí, un poco contestando a Roberto, que, bien, y ahondando, obviamente, los centros de educación especial en la comunidad, como decía, están funcionando con un reglamento que no les sirve. Es un reglamento absolutamente inoperativo. El esfuerzo de promoción de normativa ha sido cero. No se han promovido ninguna normativa a nivel de gestión educativa en toda la comunidad. Y creo que son los grandes olvidados de un poco de la cuestión. Supongo que me estás hablando del Andrés Muñoz Garde, ¿no? El Andrés Muñoz Garde, digamos que se ha ido expandiendo y digamos que ha echado al Querena fuera ya, de alguna manera, y se ha apropiado del Querena. Quiero decir que yo fui director del Querena y yo me negué siempre a que el Andrés Muñoz Garde se apropiara del Querena y siempre dispuse
promoví que el Andrés Muñoz Garde tuviera su propio espacio, y que no fuera... Entonces tuve que dimitir, por esta y por otras cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, te digo que conozco bien el tema y obviamente nosotros en el programa electoral tenemos una intención muy clara. Queremos hacer un plan, un proyecto, una evaluación genérica de las instalaciones escolares, no singular. Quiero decir, por eso no hemos introducido ningún tipo de singularidad, como en el programa electoral hay dificultades en el Instituto de Zona Norte, hay dificultades en Sarriguren, hay dificultades en el Roncal, hay muchas dificultades en cuanto a instalaciones y en cuanto a equipamientos educativos en la comunidad, y una de las dificultades es la del Andrés Muñoz Garde. Desde luego, para nosotros es absolutamente irrenunciable que los alumnos con necesidades educativas especiales que estén en el ámbito de la educación especial, porque nosotros entendemos la educación como educación general, sí que están en la modalidad de educación especial, pero para nosotros están en el ámbito de la educación general. Desde la LOCSE ya no tienen que tener las mejores instalaciones, tienen que tener los mejores profesores, las mejores instalaciones y los mejores recursos. Obviamente, desde luego, mi apuesta por la educación especial profesionalmente ha sido clara, como puedes entender. Con respecto al tema de los 21 años, pues otra de las cuestiones por las que uno tuvo dificultades en la gestión educativa es porque promovió lo que entonces se llamó el repipeo. Eso fue el repipeo, es decir, que los que no estaban en el ámbito de la educación especial o en el itinerario de educación especial, porque las personas con discapacidad que están en el itinerario ordinario aún tenían más dificultades, porque los sacaban del sistema educativo con 18 o con 17 años. Y a mí se me ocurrió lo de repipear, y se me ocurrió consultar la normativa, y vi que no había ninguna dificultad. Pues ocurrieron dificultades por todos los sitios, pero obviamente las APIMAS, las entidades, las asociaciones presionaron ahí, y yo creo que aunque tengan las APIMAS un valor reivindicativo, tienen que ir a la par con la Administración para conseguirlo mejor. Entiendo que tienen que tener ese valor reivindicativo, pero entiendo que a la vez tenemos que ir a una para conseguirlo mejor por el alumno y por la alumna. Y entonces, otra apuesta de nuestro programa electoral es la educación para toda la vida, lo he comentado antes, educación para toda la vida, la formación continua, y desde luego las personas con necesidades educativas especiales no son especiales en este sentido. La educación para toda la vida es para todo el alumnado y para todo tipo de alumno. Y en este sentido ya hay experiencias en la comunidad de alumnos que están hasta los 25 años en los centros de educación especial, como tú bien sabrás, en talleres. Creo que en Isterria lo tenían contemplado y lo instrumentalizaban. Creo que esa sería una opción. En todo caso, es cuestión de concretar. Es cuestión de concretar cómo se va a aplicar la educación para toda la vida en personas con discapacidad y en alumnos que están en centros de educación especial. No sé si quieres comentar alguna cuestión más. Estamos, como ha dicho María al principio, para escuchar y para recoger sugerencias. En cuanto a los conciertos, obviamente ya he dado varias pinceladas, de más concreción a menos concreción. Como dice María, hay que tener capacidad de influencia y hay que tener capacidad de gestión. Desde luego... Disculpa, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Cuántas autonomías? Vamos a ver, la educación concertada nace con la LOE. O sea, son los socialistas los que crean la educación concertada. O sea, que nosotros, con el ministro Maraval, si recuerdas, somos los que imponemos la posibilidad de que la ciudadanía pueda escoger el modelo educativo que desee. Nosotros seguimos pensando en esto, pero de una manera complementaria y de una manera subsidiaria a la educación pública. La LOMCE ha retirado la preeminencia de la educación pública a la hora de escoger una plaza. Esa es la ley. Nosotros vamos a intentar paliar ese aspecto. Lo vamos a intentar paliar y te he comentado, Carlos, alguna actuación concreta que creo que son absolutamente factibles. Es decir, la Comisión General de Educación tiene que tomar valor, tiene que actuar, tiene que hacer una previsión y tiene que determinar cupos, porque tú has dicho muy bien las cuestiones, es decir, qué libertad de elección de centro tiene un alumno de Mendigorría o de Cintruénigo, que es el pueblo de la Secretaría General,
o de Monteagudo, por coger, ¿no? Entonces, es lo que hay, no tiene más libertad de elección de centro que escoger el centro público con el que está. Nosotros vamos en los centros, en los contextos más urbanos, vamos a promover igual. Esta es la oferta que hay para todos los ciudadanos y vamos a respetar el deseo de escoger escuela para cada hijo y cada... Pero, claro, esa es una responsabilidad particular. Esa es una responsabilidad individual de las familias, pero quien gobierne, quien gestione la educación, tiene una responsabilidad general, tiene una responsabilidad universal. Tiene que gestionar esto y tiene que determinar que no se pueden acumular alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por un origen sociocultural distinto, que generan guetos educativos. Eso no se puede permitir. Eso es inviable para las y para los socialistas. Lo tenemos absolutamente claro, lo tenemos absolutamente diáfano. Todos los centros tenemos que educar a todos los alumnos. Todos por igual, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Los centros tienen que ser una imagen social, tienen que representar a la sociedad. Y lo que no puede ser es que unos centros representen a una élite de la sociedad y otros centros representen a una fragmentación social con alumnos y alumnas en exclusión prácticamente. Eso hay que corregirlo, eso hay que evitarlo y eso no significa tener que retirar conciertos. Obviamente, si los centros concertados no colaboran en esa misión, no colaboran en ese trabajo, pues quien gestione la educación tendrá la potestad de reducir, de modificar esos conciertos o de establecer las condiciones necesarias para establecer unos conciertos y no otros. Pero para eso creo que quien ha opinado con más sapiencia es María. Hay que tener capacidad, hay que tener posibilidad, Y también el mismo nivel de exigencia para todos los centros, tanto centros privados como centros... No es que vaya en contra de la ley de concepto, sino que es un añadido que yo pongo a la ley de concepto. Y el Partido Socialista no hizo ni nada, ni protestó, porque no protestó ni un poquito. Más alguno que haya por ahí. Y la gente sabe que no tenemos una idea clara sobre los conceptos. Y los bachilleratos, en definitiva, ya se plantea solo, porque no es una educación obligatoria. Si no es una educación obligatoria, no tienen por qué estar concertados. Por ejemplo, yo no digo que, bueno, si me parece, no ordenamos, claro que no, pero también depende de quién gobierne y depende de cómo esté estructurado el Parlamento, también se puede influir con lo que uno cree y piensa. Porque no todos hacen lo que votamos, sí, pero hay que tener ideas claras sobre algunos aspectos. Y sobre todo cuando son aspectos, que vuelvo a repetir, van en contra de la enseñanza pública de calidad que todos queremos. Pero hay que mirar a ver, y hay que hacer algo de sentido, porque me dicen, vamos a intentar que esté distribuido. Mira, esto unos cuantos años de responsable de calidad en el Instituto Catalán. Me conozco todo esto al dedillo, sobre todo el tema de los inmigrantes y demás. ¿Sabes cuántos inmigrantes nos llegaban, no al inicio de la escolarización, en el mes de septiembre, todos los años? Unos 30. Unos 30 quedan este año, otros 30 al siguiente. En 4 o 5 años se llenó de alumnos de fuera. Y eso no se puede permitir. Porque si llegan 30 alumnos, que se les distribuya donde hay que distribuirse. No, a Plaza de la... ¿Iban a otro sitio? No, aquí no, allí. Y eso desde la administración, desde la comisión de escolarización. Y en este campo, yo sé cuántos. Bueno, si... No, continuamos porque me dicen que los compañeros que están pendientes de las redes sociales me dicen que también
lo recuerdo aquí para los que están aquí, que nos siguen también por el mundo virtual y hay muchas personas que están pendientes de esta asamblea a través de los distintos canales comunicativos que afortunadamente tenemos y que nos vienen fenomenal pues para tener ese contacto no solo con los que estamos aquí presencialmente, sino con los que nos siguen pues desde sus casas o desde donde quieran. Entonces nos dicen por ahí que tenemos alguna cuestión, entonces Marta se acerca para que lo escuchemos todo el mundo y si hay 2 o 3 cuestiones, pues las que surjan. No, vamos con la primera. Está preguntando Izaskun Martínez, que es una tuitera bastante famosa de aquí de Navarra, que trabaja en la universidad privada, y pregunta de qué forma se va a hacer esa raíz de una pregunta que se ha hecho de que se iban a hacer conciertos plurianuales con las universidades. Y la pregunta que hace ella es, con la universidad, perdón, si se va a retomar la financiación adecuada del Gobierno de Navarra para los proyectos de investigación, es decir, cómo se va a concretar la financiación de los proyectos de investigación fuera, aparte de lo que ya hemos dicho. Bueno, el tema del plan plurianual, yo creo que el plan plurianual, y hablo en general no solo de los temas de investigación, tiene que contemplar, por una parte, una dotación básica para el funcionamiento ordinario de la universidad. También tiene que tener una parte de financiación por resultados y otra parte vinculada a nuevos proyectos. Yo creo que ese pudiera ser el plan plurianual que se puede presentar. Por una parte estaría lo que pide la universidad, lo que sugiere que se tiene que investigar. Por otra parte, el Parlamento es el que legisla al respecto y el Gobierno es el que decide qué es lo que financia o lo que no financia. Y, sobre todo, el Consejo Social es el que decide finalmente qué es lo que se hace. Quiero decir que tiene que ser un acuerdo entre Parlamento, Gobierno y comunidad académica los que decidan qué se financia y cómo se va a hacer. Como digo, dotación básica, más financiación por resultados, más vinculación por nuevos proyectos. Es un poco más. Bueno, Carlos, no sé si… Vale. Pues como ya está contestada, continuamos por ahí. Sí, bueno, yo tenía 3 cuestiones. Una más o menos María ya la ha resuelto, que era el problema de qué es lo que se va a hacer con los centros que discriminan por sexos. Has dicho que hay que legislar, porque no se puede hacer nada. Yo espero que nos digas claramente si en un momento, si se gana, realmente se va a legislar para acabar con esta discriminación. En el ámbito de Navarra, quería preguntaros, bueno, habéis hablado del tema del inglés, a mí me parece importantísimo, pero hay otra cuestión que, dada la bicultura de Navarra, me preocupa, y es qué vamos a hacer para acabar ya con la guerra con las zancadillas, poner orden en el tema de la enseñanza tanto pública privada en euskera, porque estamos con la guerra de siempre y parece que no acaba por parte de algunos. Y la tercera cuestión, que bueno, ya la habéis hablado bastante, pero bueno, como yo soy un profano en la materia, con el tema de los conciertos, de los centros públicos, privados concertados, habéis hablado también de la calidad del profesorado, pero yo no sé qué realmente qué se exige en el profesorado, un profesorado que cobra de dinero público, y en muchos casos yo veo que no da ningún perfil, y lo he visto, de profesores en centros concertados. Uno es del Opus Dei, el otro tiene un hermano cura, el otro no sé qué, que claramente dice quién está poniendo a esos profesores en esos sitios y si se va a exigir realmente una mayor dureza para ser docente. Más o menos aquí un poquito lo… Ah, sí, la otra cuestión estaba en
Bueno, como os he dicho, al ser profano en la materia, yo no sé si realmente, no sé si detrás de los centros concertados hay empresas de gestión de la educación que buscan beneficios. No sé si es mucho más rentable que esas aulas, si se puede, se cierren y pasen al ámbito público. Esto prefiero que me lo expliquéis vosotros mejor. Nada más. Bueno, contestamos porque ha planteado varias cosas. ¿Tema de la segregación por sexos? No. Nosotros apostamos por la coeducación. Nosotros hemos hecho una ley en el Parlamento para que se quite la financiación a los centros que segregan por sexos. Pero la LOMCE lo ha establecido otra vez y es una ley estatal. Que, por cierto, nosotros nos hemos comprometido como Partido Socialista a recurrirla al Tribunal Constitucional. Es decir, nuestra apuesta clara es segregación, no coeducación. El tema del inglés. El tema del inglés, como ha dicho Carlos, es una competencia en estos momentos básica. Y apostamos por el inglés en la educación. Pero para apostar por el inglés en la educación y hacerlo de verdad, y no solo de apostamos, entendemos que tenemos que ayudar al profesorado a que se forme en inglés, porque en estos momentos no tenemos profesorado suficiente para los modelos PAI. Por lo tanto, tenemos que ayudarles al profesorado a que se formen en un nivel adecuado de inglés, que es por el que tenemos que apostar. Y si queremos apostar de verdad y no solo de nombre, tendremos que darles formación a estos profesores. El tema del euskera, la verdad es que no he entendido muy bien la pregunta. Polémica al respecto del euskera. Nosotros lo que hemos apostado en la última reforma del euskera es que las personas que quieran estudiar en euskera lo puedan hacer, estén donde estén, siempre y cuando se pueda atender a un ratio mínimo de demanda al respecto del euskera. Por lo tanto, lo único que apostamos nosotros es por la normalización y no por la politización del euskera en materia educativa. Yo creo que, no sé qué polémicas hay al respecto, pero esa es la apuesta que nosotros hemos hecho, ¿no? Que el que quiera estudiar en euskera lo puede hacer, independientemente del lugar en el que viva, pero siempre y cuando haya un mínimo y un ratio mínimo para poder implantar una unidad educativa al respecto. Y el tema del profesorado, Carlos lo contestará más. Sí, un poco con el tema de los centros que discriminan por sexo, como decía María, nosotros, si consultas nuestro programa electoral en Navarra en Común, en la web, nosotros no estamos a favor del concierto de centros que segreguen al alumnado por cualquier tipo de condición. Lo que pasa es que obviamente hay una ley y la ley hay que cumplirla. Nosotros somos un partido institucional y no incumplimos las leyes, las cumplimos. Y en este sentido, en eso estamos, pero en el momento que se pueda recurrir y cambiar la LOMCE, se podría hacer, derogarla. Pero de todas formas, mira, al hilo de esto, es decir, la Comunidad Autónoma Vasca sí que ha establecido una colaboración, un convenio de interacción con el Ministerio de Educación y Ciencia. Y lo que ha conseguido es que determinadas competencias que ellos tienen no se vean invadidas por la ley orgánica, cosa que el Gobierno de Navarra, cosa que el Departamento de Educación no ha hecho. Es decir, no demandó ni no denunció por inconstitucional la ley y luego no ha negociado la invasión de competencias que promueve con respecto a la foralidad en la comunidad. En ese sentido, nosotros somos muy claros, nuestro posicionamiento es absolutamente diáfano. Con respecto al inglés, ya hemos dicho que nosotros vamos a apostar por el inglés, vamos a apostar por un programa de aprendizaje de idiomas, pero con un programa de aprendizaje de idiomas con otras características. Nosotros vamos a fomentar una implantación de centros PAI, pero una implantación que vaya más coordinada, más armonizada, que vaya más en acordeón con la formación del profesorado. No una implantación tan precipitada. Vamos a apostar por la misma, pero no nos vamos a precipitar en la implantación. Vamos a fomentar la formación del profesorado, porque tenemos muy buen profesorado con muy buenas habilidades docentes, pero que igual no tiene el nivel de competencia lingüística que necesitamos. Luego tenemos profesorado nuevo, que igual tiene el nivel de competencia lingüística, pero no tiene las habilidades docentes de cierto determinado profesorado que está. Entonces, vamos a promover las licencias por estudios, al igual que se hizo con el título EGA en el euskera, exactamente igual. Vamos a promover licencias por estudios para que se promueva la competencia lingüística de nuestro profesorado.
vamos a hacer un estudio y una valoración de cómo van a estar las plantillas, de cómo van a quedar las plantillas. Es decir, vamos a ver qué análisis tenemos en el ámbito de las plantillas, porque con la implantación de centros PAI, profesorado que no tenga esa competencia lingüística se puede ver desplazado. Entonces vamos a hacer un análisis, vamos a ver la realidad, cosa que todavía no se ha hecho. Vamos a hacer un análisis de los centros donde vamos a implantar los centros PAI. Como decía Pilar al inicio de la asamblea, los centros PAI no pueden ser una autopista para un alumnado y un carril bici para otro. Es decir, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo tienen dificultades en los modelos PAI. Tienen dificultades en los modelos PAI porque vehiculizar el currículum en inglés genera necesidades educativas, complejiza el currículum y obviamente eso conlleva actuaciones de gestión, eso conlleva desdobles, eso conlleva recursos personales especializados, tenemos población sorda que va a tener dificultades con ese tema, eso implica incremento de financiación de FMs, incremento de financiación en intérpretes. Eso hace que tengamos que ponderar el análisis de los centros para ver qué población tenemos, porque obviamente hay un centro aquí que no tenía matrícula, que se ha hecho un centro PAI en alemán, que curiosamente era un centro de integración preferente de sordos. No sé cómo lo ha resuelto el departamento. Quiero decir que hay cuestiones que hay que valorar y en ese sentido tenemos de alguna manera las claves. Queremos pedirle a la universidad que los maestros de inglés salgan con un C1. No con un B2. Digamos, ya he comentado antes en el ámbito de que queremos al mejor profesorado, queremos trabajar en la formación ya de inicio. Entonces vamos a trabajar en la formación de inicio para los profesores de aprendizaje de inglés, vamos a trabajar en los profesionales que ya están, vamos a compasar el calendario a las formaciones porque un programa de aprendizaje de idiomas necesita un C1 y eso lo tenemos claro. Y entonces vamos a ir con una garantía de formación y con una garantía de habilitación. Con respecto al profesorado de los centros concertados, los centros concertados son centros privados con un concierto. Ellos contratan el profesorado que consideran oportuno, pero hombre, el profesorado obviamente no ha pasado un proceso selectivo como pasa el profesorado que trabaja o que concurre en la escuela pública, pero su aprendizaje está objetivado porque tienen una titulación académica y un bagaje académico. En ese sentido, también entiendo que puede haber determinadas políticas de contratación. Cada uno sabe lo que contrata. Desde luego, la objetivación del aprendizaje y la titulación la tiene que tener. Son requisitos. Lo que hace en este sentido el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra hace un pago delegado de las personas que las empresas contratan para dar la formación y para dar la docencia. No hay más posibilidades normativas y legales de influir ahí desde la gestión educativa. Bueno, yo tengo más que preguntas, alguna solicitud, ¿no? Creemos que es necesario actuar como se pueda a nivel autonómico. Sabemos que la LOMCE es una ley estatal, pero es una ley estatal que permite adaptar a las comunidades determinadas cuestiones que a la navarra o no a la navarra, como se ha querido decir aquí, pueden afectar al alumnado, ¿no? Cuestiones como las evaluaciones individualizadas de tercero que se van a poner, temas como las asignaturas que necesiten un cambio o no y cómo se va a realizar ese cambio de los libros de texto. Las familias, bueno, pues estamos pasando épocas complicadas y modificar con la legislación que tenemos en Navarra los libros de texto, pues eso va a generar un gasto en algún sitio, seguro, que creemos que no es necesario dadas las circunstancias. El tema de la formación profesional básica, que habéis pasado por encima de él, también tiene una regulación que se podría limitar su impacto en el alumnado, el tema que has comentado, Carlos, ¿no? El tema de la formación profesional básica, que también se puede regular desde el punto de vista autonómico. El tema de la religión y los valores cívicos, que ha comentado también Kevin, el tema de los valores cívicos, bueno, posiblemente eso no haya posibilidades de modificar la oferta, pero ahí debemos de ser positivos. Ahí hay que, de alguna forma, si se pudiera, desde la Administración, hacer
campaña, no tenemos educación para la ciudadanía, pero vamos a tener valores cívicos y sociales. Pues vamos a hacer campaña porque las familias matriculen a sus hijos mayoritariamente en valores cívicos y sociales. O sea, habría que, porque al final la realidad es tozuda y las familias eligen religión también. O sea, eso no se puede negar. Otro tema es el de las infraestructuras. Habéis pasado un poco por encima. Y ahí, represento a la Federación Herrikoa, desde Herrikoa estamos haciendo también una solicitud de que haya algún tipo de normativa de legislación que permita establecer qué instalaciones son las mínimas que tiene que existir en un centro escolar, para que todo el alumnado de Navarra pueda disfrutar en igual de condiciones, disfrutar de las escuelas. Tiene que tener comedor un centro escolar. Es que hoy no está considerado como una instalación educativa y creo que es una forma más de fijar alumnado, ¿no? Has hablado también, Carlos, de la Comisión General de Educación en varias ocasiones. ¿Me haces caso? La Comisión General de Educación, has hablado de ella en varias ocasiones, ¿no? Es necesario que si el PSN llega a poder tener capacidad de gestión, bueno, esa es una entidad a democratizar, en el sentido de que ahí estamos representadas muchas partes, pero no tenemos capacidad de hacer nada si la mayoría la tiene la administración, ¿eh? Has hablado de hacer evaluación de centros, a mí me ha parecido genial desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico poder opinar al respecto. Y luego habéis hablado del modelo alemán de la formación profesional básica. Y yo solo me gustaría acabar la intervención de la FP Dual. Sí, que ojo con el modelo alemán en España, ¿no? Quiero decir que, bueno, las prácticas de empresa se han hecho desde que yo estudiaba, pero se han aprovechado también mucho tanto desde el punto de vista positivo como el negativo por las empresas en ese sentido, ¿no? Hola, buenas tardes. Soy representante sindical del ámbito público de la docencia y bueno, me fluyen muchas ideas a la vez en la cabeza y voy a tratar de ordenarlas. En primer lugar, quiero felicitar pues porque el secretario de Educación del PSN, pues primero veo que es una persona conocedora de la materia, que ha bragado en muchos centros públicos y por lo tanto es importante porque estábamos acostumbrados últimamente a que muchas personas que adquirían esa responsabilidad desconocían lo que era realmente un centro educativo, lo cual es muy importante para nosotros, para el profesorado, ¿no? Segundo lugar, vamos a ver, un tema del que se ha pasado un poco por alto, pero que creo que es importante, el tema de los centros PAI, el tema de los centros en inglés o en alemán o en francés, ¿no? Que parece que últimamente tienen un auge importante entre las familias, no debemos desconocerlo, pero requiere un esfuerzo. Es decir, no se puede presentar en su momento un proyecto carente de un presupuesto económico suficiente para que salga adelante. Requiere de una formación del profesorado, requiere de unas liberaciones para que puedan terminar de formarse esos profesores y requiere de generar también a las familias pues una ilusión porque las familias además puedan elegir esos centros públicos como el centro al que quieren llevar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Es cierto de que se ha hablado de un 60-40, pero realmente en la distribución entre pública y concertada, pero realmente eso no es así. Es decir, en los centros, en las localidades en las que confluyen enseñanza pública y concertada, el porcentaje se inclina bastante más hacia la enseñanza concertada, con lo cual eso lo debemos de tener en cuenta de cara a hacer un esfuerzo superior
para que estos alumnos vuelvan otra vez a lo que es la enseñanza pública, y lo podemos hacer de distintas maneras. Una es pues cortando por lo sano y decir, aquí nadie lo lleva a la enseñanza concertada, que sería una forma, es decir, mientras haya un centro público en el que pueda matricularse a sus hijos y a sus hijas, que me parece que podría ser una postura también válida, y otra también es ofreciendo desde la enseñanza pública un proyecto educativo que atraiga a estos hijos, ¿no?, a estas familias, a que matriculen a sus hijos allí, ¿no? Lo hemos visto en centros que iban a desaparecer y se les ha dado la vuelta, ¿no? Yo recuerdo en Tudela Elvira, España, que ya estaba a un paso de su desaparición, y en su momento, cuando se inició con el programa British, empezó a recibir pues muchos alumnos. Estoy pensando aquí en Pamplona con Cardenal y Lundain y otros más, ¿no?, que están recibiendo matrículas constantemente, pero para ello hace falta generar el proyecto y dotarlo económicamente de medios también para que eso pueda salir adelante y pueda salir bien. Y eso yo creo que el PSN debería hacer un esfuerzo en ello, porque nos parece importante. Y he oído también que se ha pasado también un poco así, se ha nombrado al principio, pero creo que es importante también. El 0-3 años es una etapa educativa y hay que gastarse dinero, es verdad. Es decir, gratis no hay nada. Es decir, va a costar un dinero, pero creemos que es importante. Y es importante dotarlo desde el principio. Y sobre todo, cuando hablamos de enseñanza pública y enseñanza concertada, en su momento nadie éramos contrarios, no somos contrarios. Nuestro sindicato no está en el ámbito concertado, pero no somos contrarios a la enseñanza concertada. Lo que pasa es que sí que entendemos claro es que es un complemento. Es decir, primero lo que tenemos que dotar es de la enseñanza pública, y allá donde no podamos llegar es donde habrá que entrar con una enseñanza concertada, ¿no? Pero vamos a dotar económicamente bien, de profesorado bien, de medios adecuados en la enseñanza pública, y si luego ya no llegamos, pues se concierte lo que haya que concertar. Gracias. Modificar, digamos, los tramos económicos para que las familias que quieran poder llevar a sus hijos de 3 años puedan ir a las escuelas públicas, sí o no, o dejarlo, etc. Un poco la postura vuestra. Bueno, cosas más técnicas. Como se está viendo, Carlos es experto en la materia, os contestará él, por dar el marco ideológico a ciertas preguntas que habéis planteado, el marco en el que nos queremos mover como partido. Planteaba el de Ricoa el tema de que habrá que renovar los libros de texto. Nosotros hemos apostado por el programa de gratuidad de libros de texto, por lo tanto, creo que con ese tema queda bastante solventado lo que planteabas. Y entrando en lo que ha planteado... Bueno, bueno, Juan Carlos, yo creo que has planteado muchas cosas relativas al PAI y creo que nuestra apuesta es clara. Queremos apostar por la formación en inglés, por el PAI, es una competencia básica y las familias también demandan esto, pero también demandan, y lo digo yo misma, por ejemplo, yo quiero que mi niña aprenda inglés, pero que lo haga con profesorado de C1. Y en estos momentos no se está ofreciendo eso. Y como digo, la apuesta no tiene que ser programática, la apuesta tiene que venir acompañada de recursos, que es lo que nosotros estamos defendiendo. No ha habido una planificación de cómo se iba a implantar el PAI, ni planificación en materia de recursos humanos, ni de cómo va a crear el profesorado. Y para apostar por algo claro que es el PAI,
pues tienes que poner dinero encima de la mesa y tienes que hacer un planteamiento sobre todo de formación del profesorado. Porque yo quiero que se formen en inglés, pero que lo hagan con calidad, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que nuestra apuesta por el PAI y por la formación en inglés es clara, pero tenemos que tener en cuenta el profesorado que tenemos y qué es lo que queremos. Y también, como decía Carlos, queremos que de magisterio de la universidad salgan con C1, no con B2 como están saliendo en estos momentos. Por lo tanto, esas generaciones que salgan de la universidad ya vendrán con esa competencia adquirida y, por lo tanto, pero tenemos que ver qué es lo que hacemos con el profesorado que tenemos en estos momentos, ¿no? 0-3. Nosotros tenemos claro que el 0-3 es una etapa educativa. Es verdad que ha tenido muchos vaivenes en diferentes legislaciones, la LOE, la LOMCE, la LOGSE, y que la apuesta debiera ser que el 0-3 dependiera de educación, si realmente entendemos que es una etapa educativa. Pero creo que esto ya tiene más que ver con unos planteamientos a nivel de legislatura, o sea, legislación estatal, que otra cosa, pero nosotros entendemos que es una etapa absolutamente educativa. Sí, con respecto al 03, estoy de acuerdo con María. De hecho, nuestro portavoz en la Comisión de Educación va a defender una moción en el pleno del próximo jueves con respecto a instarle al Departamento de Educación a que retire el decreto foral que se promovió en el 2012 y vuelva al decreto foral del 2007. Es decir, esto no le obliga al Departamento a hacerlo, pero nosotros le vamos a instar a hacerlo. Nosotros consideramos que las ratios tienen que ajustarse a niveles educativos y de calidad y que las condiciones físicas de los centros tienen que ser unas y no otras, que para nosotros es fundamental el itinerario educativo en todo su momento. Nos da igual que sea el máster, el 0-3 tiene que tener la máxima calidad, además el 0-3 de alguna manera pone las bases educativas y el 0-3 previene el fracaso escolar, compensa dificultades sociales, que es lo que tiene que hacer la escuela. Y en ese sentido, con respecto a la financiación, hombre, el problema aquí ha sido que si de alguna manera fue la LOGSE quien dijo que el ciclo 03 era educativo, claro, también las coyunturas sociales y los momentos no dijo quién lo tenía que financiar, ¿eh? Entonces tenemos un problema de ley orgánica. Entonces la ley orgánica no dice quién tiene que financiar, entonces hay determinadas comunidades que, como la nuestra, que de alguna manera la responsabilidad ha recaído en el ámbito de las políticas sociales y no en el ámbito de educación, curiosamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha habido confusión, como dice Juan Carlos, en que si era educativo o era asistencial, ¿no? Entonces hay quien ha interpretado que era asistencial y se ha asumido por departamentos con unas determinadas características y quien tuvo muy claro que era educativo y lo ha asumido de forma de educación. Desde luego, lo ideal sería que el Departamento de Educación asumiera el 03 exactamente igual que asume todos los itinerarios educativos restantes y que ponga que regule el profesorado, que regule las condiciones, que lo regule absolutamente todo. En el escenario que tenemos que conjugarnos con familias, con los ayuntamientos, ¿no? Con las entidades locales y con la actuación que él tiene que hacer el Departamento de Educación, que curiosamente, aunque está en tu departamento, quien hace la gestión y quien tiene la competencia es el Departamento de Educación. Desde luego ahí hay un jaleíto, ¿no? Hay un jaleíto que da lugar a determinadas cuestiones que no son de una manera muy recomendables, ¿eh? Entonces yo creo que ojalá pudiéramos tener la capacidad de influir, de poner orden y de asumir. Habría que hablar con la administración local, habría que hacer ajustes presupuestarios, eso está claro. Con respecto a lo que decía Juan Carlos con los centros concertados, ya lo he dicho, hay que educar entre todos a todos. Entonces, si los centros concertados cumplen en la labor de educar a todos, no hay ningún tipo de dificultades de este partido para eso. El problema está en cuando no se cumple eso y además se les deja no cumplir eso. Ese es el problema, ¿no? De alguna manera, yo creo que hay que intentar poner orden en ese principio que es irrenunciable y, como decía el compañero Carlos, ese principio para nosotros es fundamental, ¿no? Nosotros vamos a potenciar, el otro día decía el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, exministro socialista, otra de las actuaciones que tú mencionabas, que era potenciar la escuela pública. Creo que es la otra línea, potenciar todo lo que se pueda de la escuela pública, pero es que voy a ir más allá. O sea, también la LOMCE, que no nos gusta, pero que cumplimos, porque somos un partido institucional, también dice
también dice que en los centros donde se acumulen necesidades, como decía el compañero, educativas, específicas de apoyo educativo, habrá que compensar con recursos, pero es que tampoco se está haciendo. Y cuando hablamos del 60-40, del 30-50, en el ámbito rural y en los pueblos, el 100% de todo el alumnado está en la escuela pública, y ahí no hay ajustes, y ahí no hay compensaciones, y ahí no hay recursos. Entonces, claro, dicen, es que en los colegios públicos tienen que ir todos allí, ¿no? Dicen, claro, pero hombre, pero tendrás que compensar y tendrás que poner las mejores condiciones para que esos alumnos estén en la situación más óptima para que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea el más adecuado. Y en ese sentido, ningún tema con respecto a un montón de cuestiones que el compañero me ha trasladado, pues hombre, el tema de la religión o de los valores cívicos, nosotros creo que como partido, es una opinión muy personal, desde luego es una posición a debatir, pero creo que el tema de las áreas que son, que no son ni siquiera específicas, sino que son optativas, es una potestad de la libertad familiar. Así como nosotros decimos que en el ámbito privado, como ha dicho María, se trabaje la cuestión de la confesionalidad o no de las áreas, creemos que es una posibilidad que tienen que elegir las familias. No creo que estemos en condición de hacer campañas en ese sentido, de verdad, ¿eh? No, con respecto a la formación profesional básica, pues no podemos modificar nada, porque la LOMCE, lo que sí podemos modificar es lo que he dicho antes. Es decir, si la LOMCE plantea una segregación a nivel de itinerario educativo a partir de segundo de la ESO o a nivel de tercero de la ESO y alguien se está engañando, pues obviamente es difícil que un alumno con dificultades de aprendizaje, que tenga un contexto familiar complicado, que se suelen conjugar, no tenga dificultades conductuales y que a la hora de educarlo lo más difícil sea instruirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que, no creo que te impidan reducir la ratio, ¿no? Yo he oído a María en alguna ocasión, igual la LOMCE la tenemos que cumplir, pero podemos mejorar los recursos, podemos mejorar los ajustes y podemos intentar concretar una respuesta educativa más adecuada que la que se puede estar dando por la diversidad de alumnado. No sé si me dejo algunas cosas porque has dicho muchas. Con respecto a las construcciones, sí, claro, de acuerdo, el Departamento de Educación no tiene ninguna obligación de construir un centro con comedor, pero ha habido una ponencia en el Parlamento y hay unas buenas prácticas y hay unas recomendaciones, y el comedor, hombre, yo como profesional de la educación creo que es un espacio en este momento educativo. Ahí no se va solo a comer, ahí se va también a educar. En el comedor también se educa y en los otros espacios complementarios de los centros también se educa. Se educa en el patio, se educa en el comedor, se educa en las extraescolares, y el comedor debería ser un espacio educativo. Y hombre, el Departamento de Educación debería construir centros con comedor, ¿eh? Si me lo permites, creo que construir centros sin comedor es una cosa que ya no me parece adecuada. Sí, bueno, se ha pasado en Sarriguren, supongo que me lo dices por Sarriguren, que bueno, que ha sido la corporación municipal quien ha asumido el gasto y ha financiado el comedor. Nosotros, desde luego, como me decía el compañero Rascón, no vamos en contra del acuerdo. A nosotros nos parece bien el acuerdo. El acuerdo es un acuerdo constructivo, es un acuerdo de máximos, es un acuerdo para complementar la oferta educativa. Lo que vamos es contra la actuación en el diseño del equipamiento, que no me parece que sea el adecuado. Este tema de los comedores es un tema muy importante, lo ha dicho Carlos claramente, lo ha dicho también María antes. Los espacios educativos, los espacios que hay en un centro educativo son todos educativos. Y habitualmente, aunque hay una normativa estatal que dice cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los centros, es cierto que el comedor no es un espacio que venga previsto en la normativa estatal, pero la tradición en esta nuestra comunidad ha sido siempre que el Gobierno de Navarra, cuando construye un centro, lo construye con comedor. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado en Sarriguren como ejemplo? Pues ha pasado que el Gobierno de Navarra ha puesto en la tesitura al ayuntamiento que o lo pagan ellos o no hay comedor. Porque además, según el Gobierno de UPN, el comedor no tienen que construirlo porque no es un espacio educativo. Ahí está el problema, creo yo. Es decir, ahí es esa idea de que no es un espacio educativo que nos traslada UPN, yo creo que es la que nosotros combatimos y tenemos que combatir. Y eso yo creo que es fundamental. Y es romper una tradición, por así decirlo, que ha habido de toda la vida. Es
decir, si el sistema educativo de Navarra se caracteriza por tener mejores niveles y mejores ratios y mejores cuestiones que otros, y eso es cierto, es innegable, también se caracterizaba por tener mejores centros en algunos casos. Y eso, que era un compromiso no escrito ni nada, pues hasta ahora se cumplía y hemos llegado al punto en el que no se cumple. Yo creo que esa es una de las cosas que el próximo gobierno socialista tendrá que romper, evidentemente. Y si me permitís también muy brevemente, con respecto a lo del 03 que se ha comentado, la LOE es la que instaura la Ley Orgánica de Educación, que casualmente es una ley socialista, hecha por los socialistas, instaura como etapa plenamente educativa lo que se llama el primer ciclo de educación infantil, que es el 03. ¿Qué ocurre con ese ciclo? Bueno, pues ocurre que tiene muchas dificultades porque evidentemente no es una etapa obligatoria, y al no ser una etapa obligatoria, y por cierto muy costosa, pues es complicado también el gestionar. Y ahí estamos en una batalla de si lo pagan los ayuntamientos, lo pagan los padres, y es cierto, y eso es una de las cosas que yo creo que habrá que darle una vuelta en cómo se gestiona eso, porque eso es un tema que está sin resolver. Hoy en día es un tema que está sin resolver. Claro, como el servicio lo prestan los ayuntamientos, pues llegamos a la cuestión de la financiación, que si se financia, que si no se financia, pero eso también entiendo yo que es una trampa y yo creo que lo vemos como una trampa. Realmente es un tema que habrá que estudiar y que habrá que ver cómo se resuelve. Y por último, y ya me callo, con lo que decía Santiago de los libros de texto, yo creo que ahí hay una respuesta muy sencilla y muy fácil. Los socialistas hemos dicho que cuando gobernemos, es decir, a partir de diciembre, en España vamos a derogar la LOMCE. Y, por tanto, si vamos a derogar la LOMCE, no es preciso cambiar los libros de texto. Por tanto, Santiago, tranquilo, la derogaremos y no hará falta. Sí, una cosa que le quería comentar a Santiago sobre la FP dual. Estoy de acuerdo cuando hacías la observación entre la comparativa de la Alemania, en este caso vamos a ir a Navarra. La comparativa tiene ciertas dificultades que tenemos que intentar solventar, porque claro, el tejido productivo navarro son sobre todo pymes, muchas pymes. Entonces, las pymes tienen esas dificultades, que no pueden igual tener un tutor con la exclusividad de la formación, y luego pues un poco lo que están diciendo en la evaluación de que se está perdiendo también capacitación teórica. Habrá que solventar esas cuestiones que más o menos en la evaluación corta, porque lleva poco tiempo, estamos teniendo las primeras aferencias, y esas son las dos más claras, ¿no? Las dos más claras, que hay que ajustarla un poco al tejido productivo, al tejido empresarial que tenemos, y que luego hay que ajustar también todo el contexto teórico, que igual esos alumnos, pero claro, el tema está muy claro, hay que apostar porque la situación del empleo juvenil es la que es, y es una fórmula, y como ha dicho María, habrá que buscar fórmulas de financiar para que las empresas tampoco tengan miedo, porque lo que hay es el contrato, no tengan miedo a pensar que eso es un contrato, sino que la financiación va a ir por vía de la administración, y que las empresas no entiendan que eso va a ser una carga para ellos, y que el alumno vaya digamos, más legitimado a las empresas para trabajar, pero que tampoco sea una contratación encubierta de mano de obra barata, ¿no? Por lo tanto, hay que controlar varias variables que igual no se están teniendo en cuenta, y en eso estamos, pero llevamos poco tiempo. Sí, buenas tardes. Primero agradecer la mesa y el tema de educación, que sabemos que a nivel de España y de todos los países es muy importante. ¿Cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes? Y has citado tú, María, el modelo alemán, y habiendo trabajado en Italia y en Francia y en Alemania, sé que esto es una habitué de que el alumno conozca todo lo que es sus propias capacidades, ¿no? Todo lo que es el tema de gestión de competencias, que entonces si hay alguna línea de actuación futura dentro de la comunidad, porque no creo, sé que es puntualmente importante. Gracias. Vale, un par más y ya. Vale, no, pues luego cerramos aquí, ¿vale? Federico, que le citaba. Arratsaldeon, ongi etorria. Buenas tardes, bienvenido. Decepción. Decepción es lo que tengo que decir yo, decepción, porque cuando ha empezado a hablar de la educación pública pensaba que se refería a los que hacemos un servicio público.
Soy Pello Mariñel Arena, de la Federación Navarra de Icastolas, centros concertados con el Gobierno de Navarra. Decepción también porque se nos llena a todos, en la pública y en la concertada, en la boca con palabras de educación en valores. Si los que estamos aquí somos incapaces de convivir, de cohabitar, difícilmente podemos trasladar eso a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Decepción porque las personas están hablando de quitar conciertos, mínimamente creo que no han sacado las cuentas. Si se cierran los centros concertados habrá que hacer centros públicos y si esos recursos se aplican a la educación pública no llega. Será una educación pública de menos calidad, eso es de tercero de GD yo creo. Con lo cual, mucha decepción. El olvidar que hay un 37, un 40% de familias que van a centros concertados me parece un error político, pero yo no soy político. Hay muchísimos socialistas que van a centros concertados. Alguno de ellos en nuestra red. Yo estaba pensando que diría mi amigo José Luis Castejón, expresidente del Parlamento, que fue padre de Icastola, de la Icastola de Lizarra, y ahora es su nieto, es alumno de esa Icastola, ¿no? En consecuencia, me parece un error si no sabemos convivir, cohabitar y ser, sobre todo una cosa muy importante, complementarios. Algo lo ha dicho el secretario general. En cuanto al tema del euskera y el servicio público, casualmente es un tema que nos toca a nosotros mucho. Ha habido una ley, para nosotros injusta, pero ha sido una ley porque seguramente lo han querido los navarros y después de 30 años ha cambiado, en el que había una zonificación. Y nosotros hemos llegado, las icastolas, a cumplir lo que no cumplía la administración. Hemos hecho un servicio público donde la administración no llegaba. Por eso no hay que generalizar, hay que ver los casos, hay que convivir y hay que cohabitar. Simplemente eso, decepción y gracias. Y ya aquí la última y ya funciona, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo voy a volver sobre el tema de la formación profesional. Bueno, yo soy presidente, bueno, aparte de socialista también, claro, de la Asociación de Fontanería y Calefacción de Navarra. Somos 450 empresas y pues sí que es verdad que tenemos bastante colaboración pues, con centros de formación profesional. No solamente la importancia de que alumnos vayan a las empresas, eso tiene su parte, pero también es muy importante pues, la colaboración con el profesorado. Normalmente quien tiene la tecnología son las empresas. Entonces sí que es muy importante con el profesorado, nosotros la que solemos tener bastante trato, y es esa formación continua, pero claro, formación continua de la última tecnología, ¿no? O sea que, por ejemplo, hoy en día, desde luego es muy importante dignificar la formación profesional. Hace falta pues tener pues buenos ingenieros, buenos arquitectos, buenos abogados, pero también hace falta tener pues buenos calefactores, buenos electricistas, y o sea, eso es muy importante que se dignifique, ¿no? Que la gente coja ilusión. Y después también, hablando, por ejemplo, de tecnología, ¿no? Pues claro, hoy en día tenemos, lo que sea, aerotermia, tenemos geotermia, tenemos fotovoltaicas, tenemos calderas de condensación. Quiero decir que estamos hablando de tecnología punta, ¿no? Entonces ahí es donde el profesorado, hay un profesorado magnífico, yo conozco a muchísimos, ya digo, colaboramos, pero ahí es donde verdaderamente tiene que haber una colaboración con las empresas para que estas empresas les formen sobre todo en este tipo de tecnología punta, ¿no? Además también de que después pues, los jóvenes puedan también hacer pues, prácticas en las empresas. Y eso es, pues pienso que es muy importante. Sí, yo quería hacer una apreciación. Dentro de la educación hay una parte importante que es el mantenimiento de los centros. Últimamente el Gobierno de Navarra ha abandonado bastante todo lo que es la inversión en mantenimiento de centros. Tenemos colegios, institutos con una antigüedad de más de 50 años y bastante abandonados. Entonces sería importante la inversión o la previsión de inversión en mantenimiento de los centros. Y también algo
esto ya es para el programa del partido a las generales. Me gustaría que... Una cosa. Para el programa del partido a las generales me gustaría que se pudiera incluir que la incorporación de profesorado a la universidad fuera por distrito único y por oposición, para evitar la endogamia que hay en las universidades, que al final no se elige como profesores a los mejores, sino un poco a los que están dentro de los departamentos, y así no avanzamos. Por ir cerrando el debate, porque creo que ya es hora, yo solo contestar al representante de las Icastolas. Hace 25 años se produjo el Pacto Educativo, en el que conforma una única red, centros concertados y centros públicos, y creo que bueno, ha sido un proyecto de éxito, no voy a decir yo lo contrario, y yo creo que debemos, como gestores públicos, aprovechar todos los recursos al máximo, pero en igualdad. Y nosotros, como Partido Socialista, no vamos a ir en contra de nadie, no vamos a ir en contra de los centros privados. Somos plenamente conscientes que muchos de nuestros compañeros y de compañeras llevan a sus hijos a los centros concertados, pero también tenemos claro que a la hora de gestionar los recursos, ¿cuál es nuestra apuesta? Discriminación positiva por los centros públicos, y alguno lo planteaba aquí. ¿Cómo revitalizamos muchos centros públicos? Haciendo un proyecto educativo atractivo, como pudo ser el caso del Vira España, que aún no lo habéis comentado aquí. Pero eso no quiere decir que vayamos a ir en contra de nadie. Es que no vamos a ir en contra de ningún centro concertado. Por lo tanto, quiero decir que el planteamiento que hacemos como partido es ese. Es una única red, centros públicos y concertados, pero lo que queremos, que es verdad que esto no pasa en los pueblos, ¿no? Que pasa fundamentalmente en Pamplona y comarca. Lo que no queremos es que los centros elijan a los alumnos y no los alumnos a los centros. Por lo tanto, igualdad de condiciones y de requisitos para todos los centros. Bien, con respecto al tema de la formación profesional, las sinergias tienen que ser en las dos direcciones. Estoy absolutamente de acuerdo, compañero. Tiene que haber sinergias, tiene que haber empresas y contextos productivos donde los alumnos puedan ensayar competencias y puedan adquirir y consolidar las mismas, y tiene que haber una educación y una actualización, ya lo he comentado antes, es fundamental la educación para toda la vida y la formación continua, y en ese sentido los centros integrados tienen que ser centros donde se pueda permitir que las empresas tengan la libertad de ensayar, de investigar, de innovar y que se puedan beneficiar de los recursos que hay. Desde luego, en ese sentido, nuestro máximo apoyo, ¿eh? No hay otra cuestión. Con respecto a los centros, pues obviamente, claro, los institutos son responsabilidad del Departamento de Educación en cuanto a su mantenimiento, los colegios públicos no, los colegios públicos son con respecto a los ayuntamientos. El Departamento está diciendo que no puede subvencionar lo que los centros públicos, que las administraciones locales no cubren, pero claro, habrá que decirle al Departamento de Educación que si el presupuesto a las administraciones locales con respecto al mantenimiento de los centros se ha reducido, pues entonces no pueden hacerlo. Entonces, a ver quién soluciona esto, porque esta es la cuestión. Es decir, sí, de acuerdo, son los ayuntamientos los que tienen que mantener los centros públicos, pero había un pacto y había una dotación en el ámbito de administración local que, discúlpame, ahora no recuerdo los datos, pero creo que se ha reducido en 2 o 3 millones de euros. A lo largo de la legislatura se ha ido reduciendo, a pesar de renovar presupuestos, pero se ha ido reduciendo, está claro. Y con respecto a los centros concertados, tenemos que educar a todos. Esa es un poco nuestra visión, que no va en contra de nadie. Es simplemente que todos tengan una responsabilidad compartida en la educación del alumnado en Navarra. Y eso, desde luego, entiendo que no va en contra de ningún modelo. Los centros sostenidos con fondos públicos, como ha dicho la secretaria general, es nuestro instrumento. Centros sostenidos con fondos públicos. Nosotros no vamos a entrar aquí a qué es más rentable, si la educación concertada o la educación pública. Desde luego, la educación pública, de alguna manera, es más costosa, pero es más costosa en base a los recursos que invierte, porque claro, no es lo mismo hacer un centro en un sitio donde hay difícil provisión o en un ámbito rural, porque allí no hay educación concertada. Claro, entonces hay que contemplar todas las variables. Creo que este no es el foro. Desde luego, la idea clara es que educamos todos a todos. Y esa es la idea. Claro, si un alumno tiene que
obligatoriamente pagar el transporte escolar, tiene obligatoriamente que pagar el comedor escolar, tiene obligatoriamente que pagar una cuota compensatoria o no obligatoriamente, obviamente eso dificulta la escolarización y la libertad de elección de centros, que como bien han dicho es un concepto que ha manido más el Gobierno que el resto de grupos. Entonces, en ese sentido, apoyo todo. Nosotros vamos a potenciar la escuela pública, no vamos en contra de la escuela concertada en absoluto, pero obviamente hay que echar una mano, hay que apoyar, hay que arrimar el hombro y en ese sentido yo lo tengo absolutamente claro. Todos a todos y no que las decisiones de unos sean a costa, pues hombre, de los fondos públicos, eso está claro. Bueno, pues si no hay más cuestiones, vamos a dar por finalizada la asamblea. Nos quedamos con qué es lo que os preocupa. Os preocupa sobre todo las necesidades educativas especiales, los procesos de escolarización, el tema de conciertos, el tema del inglés. Creo que eso lo tenemos bastante bien reflejado en nuestro programa electoral. Apuntamos lo que ha dicho Federico para el programa estatal y yo me voy con una conclusión clara. El Partido Socialista creo que ha tenido bastantes líderes o representantes públicos, mejor dicho, en materia de educación, que han hecho una muy buena labor en el Parlamento de Navarra, como puede ser el compañero Román Felones, como puede ser nuestra querida María Victoria Garraiza o como puede ser nuestro compañero Pedro Rascón, pero la capacidad de influencia dentro del Parlamento pues es la que es. Por lo tanto, si queremos cambiar las políticas de verdad en materia de educación, lo que tenemos es que estar en el Departamento de Educación y poder gestionar e influir de verdad en la política educativa. Por lo tanto, pues ahí es donde tenemos que estar y ese es nuestro reto. Muchas gracias.